¿verdad? Viene y lo mete en una barquilla y lo manda, y todos conocemos la historia, ¿verdad? De cómo pasó ese, o cómo fue ese acontecimiento. Y vemos de que es algo de que se parece mucho también a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque dice la palabra que este Moisés fue un hombre, ¿verdad?, el cual Dios usó para sacar a su pueblo. Y pasó algo de que dice que aproximadamente a los 430 años, ¿verdad?, Dios dice que se acordó de su pueblo. Y dijo, bien, me he acordado de mi pueblo y he descendido para salvarlo. Y usó a Moisés. Y a Moisés usó, ¿verdad?, para que él, ¿verdad?, por medio de él se dieran los mandamientos. Entonces, de la misma forma, ¿verdad?, vemos a Jesús cuando él nace, empieza, ¿verdad?, a haber tanta discusión, ¿verdad?, que había un rey y que había que matarlo, hubo una gran persecución y también hubo que sacarlo de aquel lugar y lo llevaron para Egipto, es para que se cumpliera la profecía que dice, de Egipto llamé a mi escogido. Entonces vemos nosotros, ¿verdad?, cómo se parecen. Por eso dice la palabra que la ley por medio de Moisés fue dada, mas la gracia y la misericordia vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Y es algo tan bonito, amados hermanos, de que nosotros debemos de entender y meditar de que nuestro Señor Todopoderoso es tan bueno con nosotros, de que por gracia nos dio a nosotros algo que no nos merecemos, ¿verdad?, que es la salvación. ¿Quién se merece la salvación de los que estamos acá? Nadie. Entonces Él nos la dio por gracia, nos dio algo que no nos merecemos. Y por su misericordia no nos da a nosotros lo que nos merecemos. Por su misericordia, ¿verdad?, dice la palabra que no hemos sido consumidos nosotros. Entonces, por su misericordia, Él, ¿verdad?, no nos da lo que nos merecemos. Pero por su gracia envió a su Hijo Jesucristo, amén, a esta tierra para salvarnos a nosotros del pecado y de la muerte. Y dice la palabra, ¿verdad?, que mientras Jesús supo de que Juan el Bautista pues había llevado a la cárcel, Él se fue de Nazaret hacia aquella ciudad de Galilea, y estuvo un pueblo ahí llamado Capernaum, y ahí empezó, y ahí dice que recorría las ciudades, aldeas, amén, enseñando en las sinagogas y predicando del reino de los cielos. Yo creo que la cámara sería mejor para allá. Amén. Y entonces dice, ¿verdad?, que Jesús vino, amén, y anduvo predicando del reino. Y hablar del reino o hablar de un reino no era cosa fácil en ese entonces. Ahora es bastante fácil, ¿verdad?, hablar del reino de los cielos. Pero en ese entonces no. Había un rey. Amén. Entonces era muy difícil poder hablar del reino. Porque rápidamente, ¿de qué reino están hablando si nosotros estamos bajo el reino del César? Entonces se cree que en ese entonces no era nada fácil. Por ejemplo, ahora en día, un hermano le saluda a otro hermano, Dios le bendiga. Dios le bendiga, amén, Dios le bendiga. Oh, amén, así sea. ¿Verdad? En ese entonces el saludo era, César es el Señor. Y el otro respondía, César es el Señor. Y de repente aparece alguien hablando del reino de los cielos. Aleluya. Y no era nada fácil porque había muchas religiones. Aparte de eso, lo que el hermano Ayudi decía, estaba el Sanedrín, el cual se componía de 70 ancianos, los cuales todos lo tenían que aprobar ellos, conforme a las escrituras. Amén. Entonces también por esos 70 ancianos, llamados el Sanedrín, tuvieron que confirmar las escrituras. Amén. Para ver si todo coincidía. Entonces, no era fácil hablar del reino. Imagínese usted de que aquellos hombres que estaban allá alejados en el abandono, los cuales no le ponían atención, hombres que eran pescadores, hombres que no tenían estudio, aquellos hombres rústicos galileos, de repente empiezan hablando del reino. Pudieron ver sido ellos como, bueno, y estos están locos. ¿Qué es lo que pretenden ahora? ¿Quieren salir de pobres o qué es lo que les pasa? ¿Verdad? Porque, ¿verdad?, en ese entonces era así. Cuando nosotros vemos, hay algunas personas que llegan enviados por los fariseos
y le dicen al maestro, ¿es lícito dar tributo al César o no? Y le dice, tráigame una moneda. Y, ¿verdad? Y le dice, enséñame ambas caras. Entonces, ¿verdad? Y le dice, ¿verdad? La cara de la moneda pues estaba del hombre, ¿verdad? César. Y le dice, bueno, pues da al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Por eso cuando él lo buscaba, yo no vine a probar la ley, sino yo vine a cumplir la ley. Entonces, pero cuando él, ¿verdad?, empezó a hablar del reino, no fue nada fácil. Pero incluso él, mucha gente se enojaban, se molestaban, los grandes hombres de ese entonces, ellos, ¿verdad?, hacían tantas cosas por querer de alguna forma eliminarlo, matarlo. Pero dice que su tiempo no había llegado. Su tiempo no había llegado. Entonces él se encaminaba en las iglesias, ¿verdad?, de ellos, enseñando el reino de los cielos y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Imagínense que aquel verbo, ¿verdad?, dice la Biblia que el verbo, ¿verdad?, era Dios y al principio era con Dios. Y por él fueron hechas todas las cosas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en él estaba la vida. Amén. Y él era la luz de los hombres. Por los hombres lo aborrecieron a él. Amén. Y a lo suyo vino y los suyos, dicen, no le recibieron. Mas a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquel reino esperado había llegado. El Mesías lo estaba anunciando. Aquel que tanto se había esperado por muchos años. Amén, estaba. De tal forma de que hay algo que me impresiona en la escritura que dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, 25, ¿verdad? Donde dice que había en esa iglesia un hombre llamado Simeón. Y se me olvidó el nombre de la señora. Ana, amén. Una señora dice que era fiel al Señor y estaba siempre en el templo. Amén. Entonces, esa señora dice, saber cuántos años tendría, porque dice la Biblia que tenía 84 años de estar viuda. Y dice que estuvo 7 años desde su virginidad con su esposo y de ahí quedó. Entonces tenía como unos, yo dije, quizás que se casó como unos 18, ya tiene como 120 años. Tenía esa anciana y ella esperaba la consolación de Israel. Y ella solamente cuando dice que José y María llevaron al niño, ¿verdad?, a circuncidarlo el 8º día, cuando ven llegar a aquel niño, corrieron y lo vieron y se alegraron. Señor. Y dijeron, ya ahora me puedo morir, porque mis ojos han visto la consolación de Israel. Y ellos dicen que fueron movidos por el Espíritu. Hay muchas personas que afirman, y a mí me han afirmado, de que Juan el Bautista se equivoca cuando él en un momento manda sus mensajeros a preguntarle al maestro de que si eres tú el Mesías o esperamos a otro. Y nosotros vemos ahí de que el Espíritu no se equivoca, porque estos hombres dicen, ahora puedo morirme, porque ya vi la consolación de Israel, que era Jesús. Aquel niño que solamente tenía 8 días, cualquiera puede decir, ¿qué sabe si ese niño es? Hay que esperar que crezca y se desarrolle. Pero no, ellos dicen que fueron movidos por el Espíritu de Dios a ese lugar. Entonces la consolación de Israel había llegado, aquel momento tan esperado por muchos años, ahora había llegado al pueblo y andaba entre ellos sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y al ver las multitudes dice que tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque estaban desamparadas, estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mire qué triste la condición en la que el pueblo estaba. No era nada fácil en la condición que ellos estaban en un abandono total, ¿verdad? Él las ve, ¿verdad? Dice, están como ovejas que no tienen pastor, ¿verdad? Y la mayoría, ¿verdad?, o muchos de nosotros venimos de los campos y sabemos, ¿verdad?, que es, ¿verdad?, ser un pastor de ovejas. O por ejemplo, ya nosotros acá tenemos otro pastor
¿Qué pasaría si un pastor no está? ¿Verdad? El pueblo, ¿verdad?, empieza a irse, ¿verdad? Empieza a haber desorden, porque no hay, ¿verdad?, quien corrija, no hay quien instruya, no hay quien redarguya. Entonces, las ovejas, ¿verdad?, estaban, ¿verdad?, en abandono total, desamparadas. Quizás esas ovejas estaban, ¿verdad?, heridas, muchas de ellas enfermas. ¿Por qué? Porque el pastor venía y se miraba que una ovejita estaba pues enferma. O, ¿verdad?, nosotros que trabajamos también en eso, miramos si un animal, miramos que caminaba diferente, ¿no? ¿Qué le pasa? Y uno se acercaba y miraba y decía, y iba a chequearle, ¿verdad?, a ver qué es lo que tenía, y miraba que pasaba de que algún alambre o alguna espina le había metido, algún clavo, y empezaba uno a curarla porque, ¿verdad?, era un problema. O si miraba que un animal de repente andaba, como nosotros decimos, cheloso, y andaba mal, caminando mal, uno rápidamente iba y si hay que hacer algo, ¿verdad? Pero en la condición que el pueblo se encontraba era una condición muy triste. Todas dispersas, amén, como ovejas que no tienen pastor. Esa es la condición de una oveja que no tiene pastor, descuidada en totalidad. Como, ¿verdad?, como un hijo, ¿verdad?, pequeñito sin su padre. ¿Verdad? No es fácil para él, ¿verdad? Aquí casi no se ve esas cosas, pero en otros países se ven muchos niños, ¿verdad?, que dicen a niños pepes, que andan, ¿verdad?, ambulantes en las calles, ¿verdad?, no se bañan, no se quitan el pelo, y hermano, da tristeza. Entonces esa era así, ¿verdad?, el pueblo, así, ¿verdad?, comparó Dios, ¿verdad?, o Jesús, ¿verdad?, al pueblo de Israel. Y mire cómo es vamos al Salmo 23, yo creo que todos lo sabemos, pero quiero que lo miremos. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mi presencia, de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Imagínense qué bonito, ¿verdad?, cuando, ¿verdad?, una oveja tiene pastor. Y David, ¿verdad?, cuando expresa esto, él lo hace desde su experiencia, ¿verdad?, porque él fue un pastor de ovejas y sabía que tenía el cuidado, sabía, ¿verdad?, todo el cuidado que necesitaba, sabía que un pastor iba primero a ver si todo estaba bien, entonces metía sus ovejitas, miraba si había agua, suficiente comida, ¿verdad? Y eso, ¿verdad?, dice, confortará mi alma. La palabra confortar, ¿verdad?, tiene mucho, ¿verdad?, cosas más, como animar, alentar o consolar al afligido. Imagínense una ovejita, ¿verdad?, que sintiera mal, el pastor llegaba, la trataba y la curaba y miraba y la tenía en un lugar de observación, ¿verdad?, aparte de ella solita, mirándola que se recuperara pronto. Pero si no había pastor, no había comida, no había bebida. Y entonces, ¿verdad?, dice la palabra que cuando, ¿verdad?, no hay, ¿verdad?, un líder, por ejemplo, el pueblo se desenfrena. Donde no hay profecía, el pueblo se desenfrena y el pueblo entonces estaba, ¿verdad?, todo disperso como ovejas que no tienen pastor. Entonces, dijo Jesús, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Mire que lo que él puede ver y ver el problema, ¿verdad?, como muchas veces puede pasar, un líder, un pastor ve y ve el problema que hay. Dice, hay un problema aquí, entonces hay que solucionarlo. Hay que buscar la forma, hay que buscar, ¿verdad?, alternativas, cómo vamos a solucionar ese problema. Entonces dice, la verdad, la mies es mucha, o sea, la cosecha es mucha, las almas son muchas, pero son pocos los obreros. Ahora, la pregunta es, ¿será que no habían líderes encargados a guiar al pueblo? Sí lo había, pero no lo hacían, ¿verdad?, de todo corazón. Era una triste condición. ¿Por qué? Porque ahí habían líderes, estaban los escribas, estaban los saduceos, estaban los fariseos, estaban los herodianos,
los esenios y los celotes, y así había muchas, ¿verdad? Muchos en aquel entonces, pero cada hombre les dio sus anuncios, su propia verdad, pero hombre de verdad, ¿quién no hallará? ¿Verdad? Cada uno de ellos, ¿verdad? Creía una cosa, el otro creía otra cosa, y no había, ¿verdad? Una, ¿verdad? Unidad entre ellos, lo cual unos hacían la entrada al reino de los cielos demasiado fuerte, otros más fácil y otros más liviana, de tal forma de que el pueblo estaba confundido, no hallaba qué hacer, ¿verdad? Era muy difícil para ellos porque convertían, ¿verdad?, el evangelio en algo, por así decirlo, la entrada al reino de los cielos en una pesada carga. Amén. Por eso Jesús viene y los exhorta en Mateo 23. Quiero que vayamos ahí. En Mateo 23, el verso 4 y el 13. Amén. ¿Lo tiene? Puede leerlo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. 23, 4. 23:4 dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Amén. Esa era la condición, ¿verdad? Esa era la condición que ellos ponían. Ponían unas cargas tan pesadas sobre ellos y finalmente veían que no podían cumplirla, porque no era fácil, ¿verdad? La forma que ellos trataban o cómo hacían. Y Jesús les dice en el 13, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Qué terrible la condición. No es nada fácil la condición de que el pueblo vivía. Algunos querían hacer las cosas bien, pero no, ellos venían, no, era a su manera. Ellos, ¿verdad? A su manera. Ellos hacían tantas cosas para ser vistos por los hombres, amén, y a la vista de los hombres eran aprobados. Y la gente decía, ¿quién como él? ¿Quién como este? ¿Quién puede llegar a la altura de tal hombre? Y eso les encantaba a ellos. Que verdad que cuando ellos pasaban, ahí va, y todo el mundo tenía que rabí, saludarlo, y ellos se mofaban, y ellos, ¿verdad?, miraban uno ahí, pecador, un publicano, y empezaban. Yo doy gracias a Dios porque no soy como ese que está ahí, ¿verdad? Y empezaban a hacerlo de menos. Y así, ¿quién? Era algo inalcanzable para lo que la gente estaba viviendo. No podían, ¿verdad? No podían llegar hasta ahí. Decían, qué difícil es. Y ellos no entraban y no dejaban que los otros que querían entrar, entraran. Entonces no estaban haciendo bien. Entonces, en el templo era una cosa difícil lo que ellos hacían. Ahí habían cambistas, vendían vacas, vendían bueyes, vendían ovejas, carneros, palominos, palomas, y de todo, harina, cebada, trigo, todo y qué bueno que era para el comercio, no era para que aquellos vinieran y compraran y después vinieran, ¿verdad?, a adorar a Dios. Era muy difícil y Jesús vino y incluso eso lo tiró, y no vamos a hacer esto acá. Entonces, ¿verdad?, no era una cosa fácil. Por eso Jesús, llama al pueblo a un descanso. Y vamos a regresar a Mateo 10, 11. Dice, en aquel 11:25, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y a nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere dar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mire qué bonito como la presenta el maestro. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Y sigue, llevad mi yugo sobre vosotros
y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Santo, aleluya. El evangelio es fácil. Nosotros que insistimos a veces en hacerlo difícil. Ahora, así entonces, no, la cosa es fácil cuando nosotros estamos en Cristo. Es fácil. ¿Quién no va a querer obedecer? ¿Quién no va a querer someterse a Dios? Aquel que nos ha dado la vida, nos ha redimido del pecado y de la muerte, ¿verdad? Alimenta a nuestras almas, conforta nuestras almas, nos alienta cuando estamos afligidos. En los momentos más difíciles de nuestra vida, el Señor está ahí con nosotros. Cuando vemos de que nadie está o creemos que nadie está, el Señor está pasando ahí. O a veces va a pasar por cosas, el creyente de que de alguna forma va a sentir de que nadie está con él. Pero el Señor permite para que él aprenda a confiar cada vez en su Señor. Entonces él dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ya no era, ¿verdad? Ellos ya tenían otra mentalidad, había otra esperanza. Amén. Por eso ellos lo dejaban todo por seguir al maestro. Amén. Porque les estaban hablando, ¿verdad? Por así decirlo, en otro idioma. Ya no la estaban poniendo tan complicada como estos hombres, ¿verdad? Hacían con ellos. Les cerraban totalmente las puertas. Amén. Entonces el Señor, ¿verdad? Respondió, ¿verdad? Que la mies era mucha, pero los obreros eran pocos. Y así, ¿quién iba a querer trabajar con aquellas personas si les cerraba directamente el reino de los cielos? Amén. Entonces, seguimos acá. Dice, entonces, a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su obra. Entonces el Señor, ¿verdad? Hay que rogar al Padre, al dueño, al Señor de la cosecha, al Señor de las almas, para que envíe obreros. Y vemos rápidamente, ¿verdad? La respuesta ahí. Aquellos hombres que fueron enviados a aquella gran misión, amén. Aquellos 70, primero los 12, ¿verdad? Y luego dice que envió a otros 70, amén, a hacer la voluntad de Él, ¿verdad? Empezó a enviarlos, como decía la semana, de 2 en 2, a que fueran. Y fueron hombres determinados. Yo me pongo a pensar y digo, qué determinación y qué seguridad de estos hombres. Que de repente que estaban aquellos pescando allá, y de repente pasa Jesús y le dice, hey, sigan. Y al instante se van a red y le siguieron. Estaban ellos trabajando. Imagina que un día esté un hermano ahí poniendo aire y pase algo, un siervo y le dice, sigue. ¿Y para dónde va a seguir este yo? ¿Verdad? Entonces, ¿verdad? O una hermana ahí trabajando, sigue. ¿Para dónde? Si tengo que hacer esto, si esto es lo que yo llevo el sustento a mi casa. ¿Verdad? Y de repente estaban aquellos otros en la barca arreglando sus redes y digan, sigan. Y al instante le siguieron. ¿Verdad? Y el Señor, ¿verdad? Empezó a hacer de aquellos hombres, ¿verdad? A jalar a aquellos hombres determinados, aquellos hombres dispuestos a servirle al Señor. Y hermano, ha sido ¿verdad? Una gran bendición que nosotros hemos tenido, lo que, ¿verdad? El Señor nos ha dado, porque al Señor le ha placido. Y digo, nosotros, ¿verdad? El año pasado vimos tantas cosas, vimos, ¿verdad? La mano del Señor obrando nuestro favor de una manera especial. Y sé que este año, ¿verdad? No va a ser la excepción. ¿Verdad? Nuestra hermana decía, ¿verdad? De que lo que no alcanzamos a hacer, lo que no pudimos hacer, pues ahora tenemos que hacerlo. Amén. Ahora tenemos que hacerlo, ¿verdad? ¿Cómo? Para el Señor y no para los hombres, ¿verdad? Nosotros en ningún momento, ¿verdad? Tenemos que hacer algo para que los hombres lo vean, como lo hacían los fariseos. Porque ellos hacen, ¿verdad? Y son aprobados y ya tienen su recompensa de los hombres. Mas nosotros, ¿verdad? No queremos recompensa acá en la tierra, sino en el reino de los cielos. Entonces, Jesús, ¿verdad? Anduvo en aquellos lugares predicando, ¿verdad? Y formó hombres, formó discípulos, los cuales llegó el evangelio hasta nosotros. Ahora nosotros, ¿verdad? Tenemos la palabra, ahora nos toca a nosotros. Ahora, ¿verdad? Dejemos a aquellos hombres allá. Dejemos, ¿verdad? Las tierras de Israel y vengámonos con el remanente escogido. ¿Verdad? De que aquí
El Señor tiene verdad muchas personas, o por así decirlo, ¿verdad? Como el otro pastor, aquí hay mucha madera, ¿verdad? Donde se pueden hacer bonitos muebles, amén. Se pueden hacer, ¿verdad? Grandes cosas, pero solo falta que haya disposición. ¿Cuántos obreros hay acá? Amén. Amén. Aquí habemos muchos, por ejemplo, los que trabajamos, ¿verdad? Con los niños, con los caballeros, las damas, ¿verdad? Los jóvenes, ¿verdad? Vemos muchos los que estamos con nuestro pastor, ¿verdad? Y eso, los hermanos que están en la alabanza, los levitas, es una bendición. Ahora, ¿verdad? Yo le pregunto al hermano Isaías, ¿cómo se siente usted de ser un levita en la casa del Señor? ¿Cómo se siente usted? Bendecido. Bendecido. Se siente dichoso de poder estar, ¿verdad? Sirviendo al Señor. Hermano Dali, ¿cómo se siente de estar ministrando la alabanza del Señor? Una bendición. Amén. Pero pasa a veces de que los obreros a veces mentalmente no están preparados. Porque muchas veces creemos de que es como lo mismo en los tiempos, ¿verdad? Cuando estaban estos fariseos, de que ¿quién como aquel gran maestro? ¿Quién como José de Arimatea? ¿Quién le puede llegar a Nicodemo? ¿Verdad? Y había aquello como aquella grandeza, aquella cosa que parecía inalcanzable. Pero no, hermano, estamos de que ahora tenemos que sentirnos dichosos, ¿verdad? Las hermanas que trabajan con las damas, hermana Meli, ¿cómo se siente usted de poder trabajar con las damas? ¿Cómo se siente usted? Un privilegio servir al Señor. Hermano Henry, que trabaja con los caballeros, ¿cómo se siente usted trabajar con los caballeros? Más que bendecido. Hermano Elvi, ¿cómo se siente usted trabajando con los jóvenes? Lo mismo, es una bendición. Es una bendición que nosotros debemos de estar agradecidos con el Señor. Y eso fue de que provocó celo en aquellos hombres, los cuales la tierra se abrió y se los tragó. Porque ellos no se sentían bien con lo que tenían. Decían, ¿por qué solo Moisés? ¿Por qué solo Aarón? ¿Y nosotros qué? Y en una ocasión les dice Moisés, bueno, ¿y acaso ustedes tienen celo de mí? ¿Tienen celo del sacerdocio? ¿No se sienten ustedes contentos o no se sienten dichosos de que antes estábamos en Egipto, donde no éramos pueblo? Ahora Dios nos trae y ahora los trae a ministrar, los viene a ser sus ministros. Y no es suficiente para ustedes eso. Entonces a veces la persona no se cree o no se siente dichosa en lo que está. No se siente. Y le dicen, hermano, usted va a ser, apuesto al Señor que usted va a ser presidente de los jóvenes. Yo presidente. ¿Y yo qué? Si yo no sé nada. Y eso muchas veces limita a que la persona se desarrolle. Porque la persona dice, no, yo no puedo, yo no sé nada, no estoy capacitado para esto, yo soy débil para esto. Y déjeme decirle que tiene razón, de eso se trata, ¿verdad? Y cuando usted es débil, el apóstol Pablo dice, no, cuando yo soy débil, entonces es que soy fuerte, porque necesito ayuda de un grande y entonces el Señor es el que me ayuda. Entonces, nunca han existido, hermanos, hombres grandes. Nunca, para mi punto de vista, nunca han existido hombres grandes, sino hombres pequeños, débiles, necesitados de un Dios todopoderoso. Y cuando el hombre, ¿verdad?, es humilde y pequeño y reconoce, pues siempre está necesitando del Señor. Dice, yo necesito del Señor. Pero que nosotros tenemos que aprender del maestro a ser mansos y humildes. Y pedirle siempre al Señor, Señor, yo necesito. Señor, yo necesito de tu ayuda. Sino que se le dice a un hermano, ¿usted puede ser presidente de los caballeros? No, yo no puedo, ni tiene miedo. ¿Cómo? Entonces, ya si tiene una mentalidad preparada de que Dios es el que lo va a capacitar, Dios es el que le va a enseñar. Va a decir un hombre como yo va a tener miedo, como dijo aquel hombre de Nehemías. Cuando lo fueron allá, cuando él estaba edificando los muros, dijeron, no, escóndete, porque esta noche vienen a matarte, te van a matar. Dice, y vámonos, encerrémonos en el templo. Un hombre como yo va a tener miedo.
Y un hombre como tú que tiene miedo va a venir a decirme qué es lo que tengo que hacer. No, no iré. ¿Verdad? Entonces, cuando usted entiende, tiene la mentalidad de que Dios es su ayudador, que Dios pelea con ustedes, no, hombre, es tan grandote, tan miedoso yo voy a hacer lo que el Señor me diga. Y aunque sea pequeño, pero si Dios está con ustedes, no hay nadie que lo pueda detener. Ejemplo grande. Ejemplo grande tenemos con David. David, un muchachito que, ¿verdad? Legalmente él no podía todavía ingresar a los escuadrones de Israel. Pero su padre lo manda ya a dejarle, como decimos en Guatemala, ¿no? Dejarle bastimento a sus hermanos. Y va para aquel lugar y de repente escucha unos gritos medio raros ahí. Y él dice, bueno, ¿y quién es este incircunciso para que se atreva así a hablar de lo que y callate, ¿qué estás diciendo? Así es el gigante. Y usted puede buscar en la escritura y no va a encontrar de que David le dice gigante en algún momento a él, no. Sino que se va y dice, no, es que no puede estar hablando así. Y de repente dice que él va a ir y cuando él llega, y sabe, la palabra incircunciso, ¿verdad? Para muchos significa un perro, un bastardo, ¿verdad? Algo lo más vil que puede haber. Y David así lo trató. ¿Y quién es este incircunciso para que se atreva a hablar así de los vivientes? Aunque era pequeño, pero sabía que como Dios había estado con él cuando él cuidaba las ovejas de su padre allá, sabía que también iba a estar con él en ese momento. Y avanza. Y dice, cuando lo mira aquel hombre, le dice, bueno, ¿acaso crees tú que soy perro para que venga así? Lo mismo que él dijo, amén, él se lo confirmó. Amén. Porque él sabía, ¿verdad?, que Dios estaba con él y Dios iba a pelear por él. Amén. Entonces, nosotros lo mismo, hermano. Lo mismo, no tenemos que tener miedo. Y eso es lo que ha faltado, hermano. De que a veces en los obreros no están determinados. No hay aquel deseo, ¿verdad?, de trabajar para el Señor. Y si dice sí, es porque lo obligaron o de alguna forma se sintió comprometido y está bien. Voy a darle un año. Y empieza por ahí a tambalear esperando que se acabe el año. Y ya están preguntando si qué, y será que ya voy a salir o deseando salirse ya. Y digo yo, no, sino que tienen que estar deseando, amén, de que si sea la voluntad del Señor, seguir y seguir, amén, hasta que el Señor, ¿verdad?, diga qué es lo que sigue. Pero no, hermanos, de estar con esa mentalidad de que, ¿será que yo puedo? Sí puede, porque el Señor es ayudador. Un obrero está determinado a servir a su Señor. Un obrero, amén, de nuestro Señor Jesucristo está dispuesto a todo. Dice, no importa, yo voy a lo que me toque. ¿Cuánto le gustaría ser obrero del Señor acá? Amén. Así que tenemos que estar dispuestos a trabajar para el Señor. Ve que la mayoría de nosotros trabajos seculares y nunca nos ha quedado mal con el dinero, siempre nos han pagado. Y eso es lo que pasa muchas veces, de que como el obrero no ve una entrada de dinero ahí, no le pone interés. Pero ustedes y yo no creo que queremos nuestra parte acá en la tierra, sino en los cielos. Entonces es importante que nosotros, hermanos, pongamos de nuestra parte, decir, bueno, a lo que el Señor diga, estoy dispuesto a hacer, porque hay agradecimiento en mi corazón por lo que Él ha hecho por mí. Y no esperando de que me den, que no, sino que usted hacerlo como para el Señor y no para los hombres, porque usted está totalmente agradecido y se debe al Señor. ¿Por qué? Porque Él nos creó. A mí, que si eso fuera poco, Él nos redimió del pecado y de la muerte. Amén. Entonces, vamos a ir a 2 Timoteo, donde vamos a ver ahí algunas, ¿verdad?, algunas características o requisitos, amén, que un obrero debe de tener. Porque la cosa es, hermanos, de que nosotros, ¿verdad?, como obreros de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, tenemos de que estar dispuestos a todo y con una mentalidad de que no esperamos nada acá en la tierra, un reconocimiento o que diga, mira, aquí está esto por su arduo trabajo. No, si eso es lo que espera, mejor no lo espere. Amén.
Porque de nada sirve el ser aprobado por los hombres. Amén. De nada sirve, sino nosotros debemos de buscar siempre ser aprobados por nuestro Dios. Lo que nosotros hagamos, sea poquito, sea mucho, hagámoslo como para el Señor. Y en la área que nos ponga. Porque yo decía, cuando yo empecé, decía, me gustaría hacer otras cosas, pero no menos trabajar con los niños. Y decía yo, porque no es fácil. Miraba yo que no era una cosa fácil con los niños, como lidiaban ahí. Eran niños que le tiraban de todo a los que estaban ahí. Era una cosa bien terrible. Aquí está Manahani, que no me deja mentir. Entonces, no era fácil. Y decía yo, no, ahí no. Y de repente, pues me dijeron, y así como algunos me dicen, está bien. Y no queriendo, y me metí. Y el primer día salí con un dolor de cabeza, hermano, que dije yo, ¿a qué me metí? Pero dije, bueno, ya estoy aquí, tengo que aguantar el año, dije yo, ¿verdad? Entonces, pero ya desde ahí, hermanos, y ahí estamos para mientras. Amén. Pero ha sido una bendición el poder trabajar con los niños, amén. Ha sido una bendición el poder estar con ellos ahí, poder aprender de ellos, amén. Y digo yo, si el Señor le place, lo que el Señor diga, estaré ahí con los niños, amén. Y de repente algunos de los que están acá nos van a acompañar este año también a nosotros, amén. Nadie dijo nada, amén. Entonces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el área que nos ponga, lo vamos a hacer como para el Señor y no para los hombres, esperando siempre del Señor nuestra recompensa, amén. Y nosotros, ¿verdad?, no lo hacemos tanto como una recompensa, sino que es en agradecimiento. Una persona que está agradecida siempre, ¿verdad?, va a reconocer, ¿verdad?, con actos, amén. Entonces, segunda Timoteo, capítulo 2, verso 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Esa, ¿verdad?, son una de las características de un obrero, que tiene que estar dispuesto a sufrir penalidades por causa de Jesucristo. No le importa, ¿verdad?, que esté pasando cualquier cosa, puede ser problema, enfermedad, cualquier cosa, no le importa, ¿sabes? No, yo no voy a ponerle cuidado a eso. Si eso es parte de mi proceso, con gusto lo voy a enfrentar y voy a seguir avanzando, porque el Señor, ¿verdad?, es el que me fortalece. Y sigue ahí porque sabe que tiene una meta. Pero pasa muchas veces que el obrero tiene, ¿verdad?, su tarea que hacer y no la está haciendo porque hay problemas que lo están matando, hay problemas que lo están, no, sino que usted es un obrero aprobado, usted es un obrero, ¿verdad?, escogido por el Señor, y usted está tratando la forma de decir, no, yo voy a seguir avanzando, yo, aunque pase lo que esté pasando, aunque todo parece que está borrando, pero yo soy un obrero y voy a seguir avanzando, voy a seguir porque tengo que a alguien que agradar, y es a mi Señor. Amén. Entonces seguimos con el número, siempre 2 Timoteo, capítulo 2, verso 14. Recuérdales esto. Ahí dice un obrero aprobado. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, que no contiendan sobre palabras, por lo cual para nada aprovechen, sino que es para perdición de los oyentes. Un obrero del Señor no se detiene en andar en contienda, en pleitos, en disensiones, sino que él sabe, ni tampoco anda hablando sobre genealogías o cosas así, o se mete a tantas cosas, tantos enredos, los cuales para nada aprovechan al pueblo, para nada sirven a él, sino que busca la palabra que sea necesaria para la edificación de los oyentes. Busca la palabra siempre del Señor, lo cual puede servir de ayuda para su hermano. Busca la palabra que pueda, ¿verdad?, ser, ¿verdad?, de ayuda en el momento que la persona lo esté necesitando, y no contiende en esas palabras, porque sabe que es un obrero de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, un obrero procura ser aprobado por Dios. Y eso es lo que tiene que tratar la manera de ser aprobado por Dios y no por los hombres. Aunque los hombres muchas veces no lo aprueben, pero sí en su corazón, sí él sabe dentro de sí de que
está haciendo la voluntad del Señor, deje que le tiren piedra, que le tiren palo, lo que sea, pero usted sabe de que está haciendo la voluntad del Señor, porque pasa algo de que a veces el enemigo empieza a tirarle dardos, lo va a tratar de una y de otra forma, de ver cómo lo mueve de su manera de pensar. Pero usted ha sido, ¿verdad?, un obrero, ¿verdad?, que está tratando de ser aprobado por el Señor. No por el pastor, sino por el Señor de la mies. Amén. Entonces, un obrero, amén, procura o usa bien la palabra de verdad. ¿Verdad? Esa es otra, ¿verdad?, de las características de un obrero fiel, de que usa bien la palabra del Señor. No usa la palabra para andar hiriendo a otro, no usa la palabra para andar metiendo cizaña, no usa la palabra como para su forma, no usa la palabra, no, que la usa bien trazadito. Amén. De que sabe, y hay momentos de que usted, la misma palabra, ¡pam!, le pega a usted mismo. Y no la va a usar ahí, tiene que sobarse nada más y seguir, y no tengo que cambiar. Tengo que quitar esta área de mí, porque esto no. Y ahí empieza aquel obrero, amén, a usar bien la palabra. Y si la usa bien, le dice Pablo, si la usas bien tú, y así la enseñas, te salvarás tú mismo y a los que te oyen. Cuando usas bien la palabra de verdad. Entonces le dice, también el obrero tiene cuidado de lo que enseña. También nosotros, ¿verdad?, tenemos que tener cuidado de lo que andamos enseñando. Amén. Porque dice que tenemos que tener cuidado de nosotros mismos y de la doctrina, de lo que enseñamos. Porque mucha gente a veces se procura más en la doctrina y todo, y que todo la doctrina, y ellos andan haciendo cosas que no deben. Entonces tenemos que balancearnos, tenemos que por así decirlo, hacernos un chequeo, ¿verdad? Y ver, un autoexamen y decir, ver qué cosas, ¿verdad? Quizás nosotros no estamos corriendo bien, porque tenemos que tener cuidado de la doctrina y de nosotros mismos. Amén. También un obrero fiel se mantiene sobrio. Aunque pase lo que pase, este se mantiene sobrio. Y esto está en 2 Timoteo 4, 5. Dice, pero tú sé sobrio en todo. Y la palabra sobrio es contrario a lo de ebrio, ¿verdad? Un hombre que se mantiene siempre firme. Pase lo que pase, pasen los años y esa persona sigue ahí siempre firme, confiando en el Señor. Nadie lo mueve de su modo de pensar, porque su modo de pensar es conforme a la palabra del Señor. No se deja mover, y ahí se mantiene él como Moisés, como viendo al invisible, se mantiene ahí firme en la palabra del Señor. Dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces cumple su ministerio. ¿Verdad? Un obrero fiel se mantiene firme cumpliendo su ministerio. En cualquier área que le hayan puesto a usted. Mi hermano Javier, una tortuguita ahí, y no la suelta. Y trata de quitársela y no la suelta. Y ahí está. Y el hermano Isaías con ese güiro ahí, y va a raspar, y no lo suelta. Y ahí está. Y cada uno de los hermanos, aquí, y ahí están, cumpliendo su ministerio. Ellos están ahí siempre, ahí, perseverando en el Señor, ¿verdad? Y todos nosotros tenemos que cumplir cualquier área. Las hermanas que están con la dama, cumplen su ministerio, estar ahí con las hermanas, estar ahí. Los hermanos de los jóvenes, estar ahí. Y no esperando, ¿será? Porque según va para 5 años esto ahorita. Ya se afligieron, ¿verdad? Sí, porque para que haya más entrega, y no están pensando de que cuando me sacan, sino pensando cómo vamos a hacer para sacar bien esto. Porque, hermano, el Señor no tiene para grandes cosas acá. El Señor tiene grandes cosas para nosotros. Mire que este año estamos ya, aquí ya está terminado, ya está para trabajar.
No esté pensando usted que muchos están pensando en la noticia de que Donald Trump nos va a sacar a todos. No, hermano, si el Señor nos trajo acá, o no bajo como el pueblo de Israel, nos trajiste hasta acá. Nos trajiste hasta acá al desierto para matarnos acá. No habían suficientes cementerios allá en Egipto que nos hubieran enterrado a los que nos trajeron acá a morirnos de hambre. ¿Acaso Dios nos dio esta gran casa solamente para que ahora nos manden? No, sino que el Señor nos trajo acá y tiene algo para nosotros. Y como obreros debemos de preparar nuestra mente, que vamos a trabajar para el Señor, y olvídese lo demás. Y si llega a pasar, puede que sea realista, y si llega a pasar, usted va preparado y sigue haciendo la obra del Señor, porque usted es un obrero probado, 4x4, ¿verdad? Donde sea, como este hombre llamado Pablo, amén, que es un hombre que en todo lado decía: yo voy allá, voy acá, y siempre, si hay comida, ¿verdad? Si no hay comida, si hay dinero, no hay dinero, yo por todo y para todo estoy hecho, ¿verdad? Entonces, de la misma forma tenemos que ser nosotros. Y miren qué manera del apóstol Pablo cerrar este capítulo. Este capítulo dice: porque yo, le dice a Timoteo, ¿verdad?, que cumpla su ministerio. Dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Se cree que siempre, ¿verdad?, cuando van a sacrificar a una persona, siempre se le da un minuto o un momento para que él diga unas palabras, sus últimas palabras. Tiene derecho de decir sus últimas palabras. Y muchas personas, porque han muerto de diferentes personas, ¿verdad?, y muchas personas dicen cosas en sus últimos, cuando saben que ya. Y algunos de ellos solo hacen reclamos y dicen todo lo que hay dentro de ellos. Si ellos fueron personas malas o todas las cosas que hicieron, se arrepienten, o algunos dicen: ¿por qué no siguen matando más gente? Y otros, al final, todos dicen lo que tienen en su corazón, ahí sacan todo. Y mire a Pablo que saca de él, aleluya, tranquilito. Y dice: ya, yo ya terminé, ahora te toca a ti, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y él escribiendo ahí, la última carta que él escribe, pero he peleado, he guardado la fe. Amén. Por lo demás, dice: me está guardando la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que amen su venida. Aleluya. Ahora nos toca a nosotros cumplir nuestro ministerio. Imagínate que el pastor no puede dar el lujo de decir: ay, a mí cuándo. ¿Verdad? Él está ahí. Amén. Soportando las aflicciones. Amén. Entonces, pero está ahí, tiene que cumplir su ministerio. Y lo que la hermana decía, lo que, ¿verdad?, Dios dice a aquellos 70, me voy a sacar de tu espíritu y lo voy a poner en ellos. Y que corran. Y que trabajen. Y todos trabajan. Se hace más liviana la carga que uno. Ya miren que si el pastor tuviera que hacer todo esto, un pastor orquesta, no daría, no aguantaría para mucho. Amén. Incluso Moisés, cuando ella estaba con el pueblo, amén, él llegaba a la gente y lo atendía, y aquella fila de gente le dice a su suegro: no, hombre, si te vas a morir, muchacho, pon gente, pon príncipes, ¿verdad?, por tribus, y que, ¿verdad?, ellos solucionen sus problemas. Y ya si están ganando el problema, pues ya que vengan de ti para que tú les ayudes, ¿verdad? Pero aún así, ¿verdad?, repartieron las tareas. Y si nosotros, ¿verdad?, todos, ¿verdad?, cada quien en su área, ayudamos, estamos haciendo la obra para el Señor, no para el pastor, sino para el Señor. El Señor se glorifica porque el Señor tiene muchas cosas para nosotros, pero nosotros tenemos que empezar a trabajar, cada quien en su área. Así que usted, amén, como obrero, debe de estar dispuesto a trabajar para Él. No va a dejar todo como aquellos. Aquellos dejaron todo de una vez y todavía Pedro se aflige: Señor, y si nosotros dejamos casa, ¿y qué va a pasar con nosotros entonces? Y dice: no, va a ser mucho más para ustedes lo que se les va a dar. Entonces nosotros no vamos a dejar todo,
sino que viene después del trabajo, pues tenemos nuestro compromiso. Y nosotros siempre estamos, ¿verdad?, como obreros, sabiendo de que tenemos que estar dispuestos. Obreros determinados, hermanos, no andar pensando de que, ay, a mí que si me ponen, pero que no me pongan en esta área. Si me ponen, pero que no así. Yo quiero con este, con no. Donde lo ponga y como lo ponga, hágalo para el Señor. Porque del Señor usted recibirá la recompensa, porque tenemos que estar agradecidos por lo que el Señor ha hecho. Y no diciendo, no, yo voy a trabajar porque es para ellos, es para esto. Y ese era un problema que había en la iglesia de Corinto. En esa iglesia de Corinto había, ¿verdad?, todos separados. Uno decía, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, y yo soy de Pedro. Ah, y nosotros somos los mejores porque nosotros somos de Cristo. Aleluya. Y así aquella bando por todos lados, no, sino que todos, dice Pablo, todos nosotros somos colaboradores de Dios, somos la labranza de Dios. Entonces, ciertamente uno siembra y otro el que riega, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces, ¿verdad?, así se trata acá. Uno va a hacer una cosa, otra cosa, y no decir, no, aquel es mi hijo espiritual, porque Dios no dejemos de cuenta, sino que, ¿verdad?, dámoslo para el Señor y que el Señor es el que va a dar el crecimiento de la persona. ¿Ven? Así que esto es lo poco o lo mucho que el Señor ha puesto en mi corazón, y nosotros como obreros estemos dispuestos a trabajar para el Señor.